Necesitamos tus fuerzas, Señor. Como dice esta canción, tu vara, tu callado, me infunde el aliento. Tu corrección no son golpes, es aliento. Tu palabra es aliento de vida para nosotros. Tú lo dijiste. Mis palabras son espíritu y son vida. ¿En Juan lo dijiste? Y que vengan a mí todos los que estén trabajados y cargados. Tú nos harías descansar. Y también dijiste, todo el que tenga sed, venga a mí y beba. Y de su interior correrán ríos de agua de vida. En el pozo le dijiste a aquella mujer, de esa agua de este mundo seguirás bebiendo y cada vez tendrás más y más sed. Pero el que beba de esta agua que yo le doy no tendrá sed jamás, refiriéndote a tu palabra, que correrá como ríos dentro de nosotros. Tu palabra que dijiste, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, que da descanso, que reconforta. Tu palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo y discierne los pensamientos, los sentimientos del corazón. Nos cambia, nos hace nacer de nuevo, nos da descanso. Te pedimos que nos sumerjas en los ríos de tu Espíritu, Señor. A todos los que esta mañana vinieron cansados, a los que quieren tirar la toalla, que tu palabra fluya como ríos hoy. Que les des de beber, Señor, y que refresques su sed en medio del desierto, así como hiciste con tu pueblo, Señor. Fuiste agua de una roca, fuiste una columna de fuego, fuiste nube en medio del desierto. Nada nos falta, como dice la canción que acabamos de cantar. Tú eres nuestro reposo, nuestro descanso. Y aquellos que vinieron cansados hoy puedan sentir un respiro en tu presencia. Que todos los que claman, como dijo David, así como el siervo clama, brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti nuestra alma, porque nuestra alma tiene sed del Dios vivo. Qué hermoso es tu templo, Señor Todopoderoso. Mi alma desea con ansia y emoción estar en los patios de tu templo, Señor. Mi corazón canta de alegría. Al Dios vivo canta todo mi cuerpo. Señor Todopoderoso, mi Dios y Rey, hasta los pájaros han encontrado un hogar en tu templo. Hacen su nido cerca de tu altar y allí vienen su riego. Qué afortunado es el que vive en tu templo, porque siempre te está adorando. Dígale, Señor, gracias. Porque soy afortunado. Porque puedo venir a tu templo a adorar. Dígale, Señor, gracias. Porque sé que me conoces. Nunca me has fallado. Tu palabra se cumple. Gracias por estar en mi corazón. Gracias por darme la vida eterna. Gracias por enviar a tu Hijo a morir en la cruz. Pero gracias por dejar un templo donde nos podemos reunir y adorar y cantar alabanzas, porque tú eres grande y bueno. Bendecimos las misiones, Señor. Gracias porque tu palabra está llevando a otras partes. Y permite, Señor, que esta sea una iglesia misionera. Que la gente vaya, que la gente dé, que la gente ore, Señor, para que tu palabra llegue donde no ha llegado. Dígale, Señor, úsame. Dígale, Señor, úsame. Usa mis recursos. Usa mi trabajo. Usa mi dinero.
Usa todo lo que soy para tus propósitos. Dígale, Señor, haz de mí un misionero, que donde yo esté, yo pueda pastorear a las ovejas. Dame esa bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo podemos hacer de este año el año agradable del Señor? Pues desarrollando la vida cristiana que Dios quiere que desarrollemos. ¿Ok? Estamos llamados a eso, ¿no? A desarrollar la vida cristiana que Dios quiere que desarrollemos. Y eso implica involucramiento, eso implica compromiso, eso implica liderazgo. Entonces son tres cosas que implican este año. Mira el que está a su lado y pregúntele, ¿y usted cómo va allí? ¿Cómo vamos a involucramiento, ¿sí? Liderazgo, compromiso? Son elementos que tenemos que estar desarrollando. Y también hemos estado hablando de que no solamente debemos estar involucrados, debemos estar comprometidos, sino que también debemos estar desarrollando nuestro liderazgo. Esa es una característica de Simón. Usted está en los centros de formación y liderazgo. Y en los centros de formación y liderazgo tenemos esa visión, la visión de poder desarrollar líderes, poder formar personas que desarrollen su liderazgo en el mundo, no dentro de estas cuatro paredes, sino allá afuera, en el mundo. A eso nos ha llamado el Señor. Y tenemos familia, tenemos amigos, tenemos tantos conocidos, ¿cierto? Tantas personas a las que nosotros podemos llegarles con el mensaje del Evangelio. A eso nos llama el Señor. Y estamos desafiándonos todo el tiempo ante la realidad que estamos viviendo. Yo voy a pedirle que cierre un momento sus ojos, cierre un instante sus ojos y presentemos delante del Señor este tiempo de reflexión. Padre, aquí estamos delante de ti. Toma el corazón, toma la mente, toma el alma, el cuerpo, el espíritu de cada uno de nosotros. Y por favor, Señor, permite que hoy tu palabra nos edifique, que tu palabra nos comprometa y nos involucre con el desarrollo de ese llamado que tú nos has hecho como tus hijos y como tu siervo, Dios maravilloso. Te damos el honor y la gloria. Pedimos que tomes control de todo nuestro ser y que dirijas nuestras vidas en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Voy a invitarles a que vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, desde el versículo 12 al 17. Dice la palabra del Señor así: escribe al ángel de la iglesia de Pérgamo: yo tengo la espada delgada y de doble filo. Escucha lo que te voy a decir. Yo sé que tú vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, pero también sé que a pesar de eso sigues confiando en mí. En esa ciudad mataron a Antipas, quien siempre me sirvió con fidelidad, y ni siquiera entonces dejaste de confiar en mí. Sin embargo, en el versículo 14, hay algo que no me gusta de ti, y es que no has rechazado a los que siguen el mal ejemplo de Balaam. Él le aconsejó a Balac que hiciera pecar a los israelitas y además los animó a adorar a dioses falsos y a comer de lo que les había ofrecido. Tampoco has rechazado a los que siguen las enseñanzas de los nicolaitas. Por eso vuelve a obedecerme, porque si no lo haces, vendré pronto
y con el poder de mi palabra te castigaré a ti, a los nicolaitas y a sus seguidores. Si alguien tiene oídos, versículo 17, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. A los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré a comer del maná escondido y les entregaré una piedra blanca. Sobre esa piedra está escrito un nuevo nombre que nadie conoce. Solamente lo conocerán los que reciban la piedra. Para muchos el libro de Apocalipsis es un libro bastante complicado, y es bastante complicado en su interpretación por la cantidad de simbolismos que en él se encuentra, que él maneja. Apocalipsis maneja mucha simbología, pero toda esa simbología que maneja el libro de Apocalipsis tiene que ver con aspectos de la realidad que, como nos lo narra y nos lo enseña Apocalipsis, son aspectos de la realidad que se vivió en el pasado, se está viviendo en el presente y se vivirá en el futuro, en el desarrollo de la historia de la Iglesia de Jesucristo. Y encontramos aquí algo muy particular, y es lo que yo quiero compartir en esta mañana con ustedes. Yo le he titulado a esta reflexión, Llegó la hora. ¿Estamos listos? Llegó la hora. ¿Estamos listos? El Señor viene, y nos dice la palabra del Señor que el Señor viene pronto, ¿sí? Mira al que está a su lado y dígale, llegó la hora. ¿Usted está listo o listo? En cualquier momento el Señor va a recogernos a nosotros. Algunos se nos están adelantando. Ya anoche se nos adelantó el papá de María Patricia. Pero mire, yo analizando el mensaje que Jesucristo le da a la iglesia de Pérgamo, colocaba título a esta reflexión: lo que le espera a los que se duermen. Algunos nos dormimos, algunos nos mantenemos cabeceando. Ya la edad nos ayuda bastante, ¿cierto? Uno a veces piensa que la gente le está asintiendo la cabeza, y es que tienen los ojos cuadrados y están llamándolo a uno, ¿cierto? Y lo nota, ¿por qué? Por el ruido que comienzan a hacer, ¿no? Pero Dios siempre a través de su palabra nos desafía a que nosotros estemos preparados. ¿Qué nos enseña este pasaje o estos versos que acabamos de leer aquí en el libro de Apocalipsis? En este mensaje que le está dando Jesucristo a la iglesia, nos enseña que la iglesia va a estar en diferentes circunstancias. Hace 8 días, en la reunión pasada, compartíamos acerca de la iglesia de Esmirna, que es la iglesia perseguida, o la iglesia mártir, también se conoce así, a la iglesia de Esmirna. Y también hablábamos hace 15 días de la iglesia de Éfeso, que cuando uno analiza las características que esa iglesia muestra, pues encontramos de que esas características de esa iglesia tienen que ver con la iglesia en las mejores condiciones. Cuando uno va analizando estas 7 iglesias, va mirando que hay muchos aspectos que tienen que ver con los procesos que ha vivido la iglesia a lo largo de diferentes épocas o etapas en el desarrollo histórico que ha tenido el cuerpo de Cristo. Y aquí específicamente nos habla de la iglesia que está en medio del paganismo, y eso tiene que ver mucho con lo que hoy estamos viviendo nosotros. Nosotros estamos inmersos
en un mundo que en vez de motivarnos a seguir confiando en Dios, a seguir buscando a Dios, a seguir conociendo a Dios o a seguir buscando su voluntad y aceptando y obedeciendo su voluntad, este mundo nos está motivando permanentemente a distanciarnos, a alejarnos de Dios. Y ese es un gran peligro. Pero en medio de toda circunstancia está el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Y esta iglesia específicamente, esta iglesia tiene que ver con la etapa que se vivió históricamente entre el siglo IV y el siglo V. Y en esa etapa que vivió la iglesia en estos siglos, encontramos la manera sutil como el mundo fue influenciando a los cristianos. El mundo de esa época y específicamente en esta ciudad, en la ciudad de Pérgamo, donde se estableció el ministerio cristiano. ¿Sí? Y vemos entonces cómo los cristianos de esta época fueron generando un distanciamiento de la comunión que debían estar teniendo permanentemente con Jesucristo y específicamente con la sana doctrina o la sana enseñanza. Ahora, si ustedes se ponen a analizar estos aspectos que hemos compartido hasta ahora, tienen que ver mucho con lo que hoy está viviendo la iglesia actual, hablando en general de todo el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Si por allá llueve, decía mi abuela, por acá no escampa, ¿sí? Haciendo referencia a las realidades que vivimos en todos los lugares. Y otro aspecto que analizaba y meditaba de esto es que la iglesia empezó a adoptar, pero también a practicar costumbres que en la Biblia Dios nos dice que nosotros no debemos estar ni conociendo ni practicando. Esas costumbres no las debemos estar ni conociendo, ni adoptando, ni practicando. Y vemos allí entonces esa realidad. Esta ciudad donde se desarrolla la iglesia de Pérgamo es una ciudad en esa época muy importante. Y en esa época era conocida como la ciudad ilustre. La ciudad ilustre. ¿Por qué conocida como la ciudad ilustre? Porque en esta ciudad existía la segunda biblioteca más importante que había en el mundo de la época. ¿Sí? La primera era la biblioteca de Alejandría, que luego se quemó. ¿Recuerdan? Los que estudian un poquito de historia. ¿Sí? Y esta era también una biblioteca muy, muy importante porque miren que tenía aproximadamente 200,000 pergaminos. O sea, era una cantidad impresionante de material de toda índole. Entonces era una ciudad muy formada intelectualmente. La gente de allá tenía mucho conocimiento intelectual. ¿Sí? Y en medio de esa ciudad estaba la iglesia. El pueblo de Dios estaba allí, estaba inmerso en esas condiciones que les estoy compartiendo. Esta ciudad en su época fue la capital del reino de los Seleucidas. ¿Sí? Fue muy importante, fue construida en el valle del río Caipo, así se llama, el valle del río Caipo, y era importante también porque era un centro religioso, y como centro religioso esta ciudad tenía dos famosos templos: el templo donde se adoraba al dios Zeus, pero también el templo donde se adoraba a el dios, o la diosa mejor, la diosa Atenea. ¿Sí? Entonces era muy, muy importante por los dioses que se adoraban allí.
Y también allí había culto al Dios que hoy conocemos como el Dios de la medicina, ¿sí? El Dios de la medicina, que es conocido como Asclepio o Esculapio. El Dios de la medicina lo conoce como el Dios Esculapio. Y ellos utilizaban un símbolo que es una serpiente, ¿sí? Una serpiente. Por eso ustedes cuando van a las droguerías, a algunas droguerías y a algunos sitios médicos, allí encuentran esa serpiente, ¿no? Tiene una forma allí particular, como tiene ese símbolo. Y ese símbolo tiene que ver con el Dios Esculapio. Y había otro Dios, por eso es tan importante en el aspecto religioso pagano esta ciudad, porque había otro Dios, el famoso Dios del vino, que era conocido como el Dios Dionisio o como el Dios Baco, ¿sí? Y encontramos allí pues toda esta cultura. Era muy importante porque esta ciudad era el centro administrativo de Asia. Y entonces allí en esa ciudad se le hacía el culto al César. Se le hacía el culto al César. Y por eso es que hay esa referencia allí que dice que es allí en esa ciudad está el trono de Satanás. O sea, había una influencia pagana, religiosa, secular, impresionante. Pero cuando usted mira el pasaje que estamos leyendo, específicamente el versículo 12 dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, yo tengo la espada delgada y de doble filo, escucha lo que voy a decir. Y con esta expresión lo que el Señor nos está transmitiendo a nosotros en la actualidad, y que era el mensaje para los cristianos de esa época en esta ciudad de Pérgamo, es referente a la legitimidad de la autoridad que tenía Jesucristo. Esa legítima autoridad sobre los cristianos. Y por eso esa expresión que está allí en el versículo 12, aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Las espadas de doble filo tenían una función muy particular, y esas espadas específicamente en esta ciudad la utilizaban personas exclusivas. No todo el mundo tenía permiso, ni todo el mundo tenía derecho a utilizar esa espada. Los magistrados eran los que utilizaban la espada, y si el magistrado tenía un encuentro con alguien, con alguna persona, inmediatamente podría utilizarla y usarla, y en su mano estaba la vida y la muerte de esa persona con la que se comunicaba. Y eso tiene que enseñarnos algo a nosotros como los cristianos, que el que tiene el derecho a la vida y a la muerte es Jesucristo. ¿Quién es el que tiene el derecho a la vida y a la muerte sobre cada uno de los seres humanos? Jesucristo. Tristemente hoy estamos viendo todo lo contrario, ¿cierto? Y estamos viendo todo lo contrario porque hoy se está tratando al máximo de despenalizar leyes que le den libertad específicamente a las mujeres para que asesinen en el vientre de ellas a sus hijos. Y el argumento que hoy nos está enseñando el mundo es que los hijos que están en el vientre de las mujeres, independiente de la forma o como se haya generado la concepción de los bebés no son bebés, no son seres humanos en el vientre de las mujeres. Y eso es complicado. Hoy estamos como la iglesia de Pérgamo, viviendo en medio de un paganismo que está tratando de desviarnos y alejarnos de Dios. Pero hay esperanza. Y Él nos enseña que
Él es el que juzga y Él es el que va a atacar, pero también va a destruir a los que afectan o quieren afectar o quieren dañar a su iglesia. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos en el Señor. Ahora, cuando Él hace referencia en ese versículo 12 respecto a que es el que tiene la espada aguda de doble filo, eso hace referencia a que está hablando de la palabra de Dios. Lo que Dios dice, lo que Dios ha establecido. Pero no solamente eso, nos enseña este pasaje y nos enseña este mensaje que el Señor Jesucristo le transmite al apóstol Juan para que lo escriba y lo comparta con esta iglesia, que nosotros tenemos que desarrollar compromiso como cristianos, como seguidores de Jesucristo en este mundo. El llamado que hoy tenemos como hijos de Dios es a desarrollar un alto nivel de compromiso. En el versículo 13 dice: yo sé que tú vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Y a mí me llama mucho la atención la forma como lo dice. ¿Por qué? Porque Dios sabe las condiciones del mundo que nos rodea y ataca por ser sus hijos. Dios lo sabe. Y si Dios lo sabe, entonces nosotros tenemos que hacer una diferencia. Estamos llamados a ser diferentes a lo que el mundo nos expone. Y la experiencia que vive la iglesia en Pérgamo lo ratifica. Era una ciudad donde había mucho conocimiento humano, pero se habían distanciado del conocimiento de Dios. Hoy tenemos que aprender de eso. ¿En qué debería estar enfocada nuestra vida? ¿En el conocimiento que el mundo nos da o en el conocimiento que Dios nos ofrece? Nosotros somos los que tenemos que tomar la decisión. Prioritariamente el cristiano está llamado a desarrollar el conocimiento de Dios. Eso no quiere decir que nosotros no aprendamos cosas. Claro, muchos oficios, muchas profesiones, el desarrollo de muchas habilidades y capacidades lo podemos hacer, pero estamos llamados prioritariamente a tener un conocimiento claro del Señor. Ahora, cuando usted mira este pasaje que hemos leído allí en Apocalipsis 2 sobre la iglesia de Pérgamo y el mensaje que Jesucristo le da, tenemos que nosotros tomar una decisión, pero también entender que Dios está esperando que cada uno de nosotros demos testimonio en todo lugar y toda circunstancia. O sea, las condiciones del mundo, por muy desfavorables que sean para nosotros como cristianos, esas condiciones no son excusas para nosotros no seguir perseverando, caminando, buscando, conociendo, siguiendo a nuestro amado Dios. No hay excusa. O sea, no hay ninguna excusa para que usted diga, no, tiene más importancia lo que temporalmente me ofrece el mundo que lo que Dios me ha dado. Porque aquí nos está hablando es a nosotros, los cristianos, a los que seguimos y creemos en Jesucristo. Dios quiere que permanezcamos donde Él nos tiene, pero que también confiemos con gozo y con paz en que el control y la autoridad es de Él. Él está en control. Él es el que tiene la autoridad. Humanamente, en esta ciudad, los magistrados, los que llevaban la espada, eran los que tenían la autoridad y el control, los que juzgaban. Pero aquí con esta frase, con esta expresión, lo que nos está diciendo Jesucristo es que con la iglesia Él es el que tiene la autoridad y el control. Y eso da esperanza, ¿cierto? Eso da confianza a cada uno de nosotros. Pero también Dios busca que el evangelio que nosotros debemos estar
proclamando se ha sembrado en todos los lugares y en todas las personas, por difíciles que sean. Uno a veces dice, no, pero ¿para qué vamos a ir a hablar de Dios? ¿Para qué vamos a ir a hablar del mensaje de Jesucristo a estos lugares? ¿O para qué le vamos a llevar ese mensaje a esas personas si eso allá es complicado? Esa gente es supremamente complicada. No, lo que este pasaje y el mensaje que se le da a esta iglesia también es para nosotros. De que nosotros tenemos que sembrar ese evangelio en lugares y a personas difíciles. Y eso lo hacen solamente los cristianos valientes y que perseveren. Y esa es la alabanza que Él le da a estos cristianos en fe. Mira el que está ahí a su lado, al que está atrás y diga, en esta iglesia habrá cristianos valientes y perseverantes. Si encontraremos cristianos valientes y perseverantes en esta congregación. Y esa siembra de ese evangelio tiene que sembrarse, ese mensaje tiene que sembrarse en medio de oposición y de falsedad. Porque en esta ciudad se refleja todo lo equivocado que si nosotros no le prestamos atención nos puede afectar, nos puede influenciar como hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el llamado que hace Jesucristo a la iglesia? Primero a los de Pérgamo y por ende a nosotros en la actualidad, que necesitamos rechazar la mala influencia de los cristianos carnales, porque también la exhortación allí en el versículo 13, yo sé que tú vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono, pero también sé que a pesar de eso sigues confiando en mí. En esa ciudad mataron a Antipas, quien siempre me sirvió con fidelidad, y ni siquiera entonces dejaste de confiar en mí. Hoy más que nunca, Dios nos exhorta a confiar, independiente de las circunstancias. Antipas era un discípulo de Cristo. Lo metieron en un animal hecho de bronce y ahí lo cocinaron vivo. Y esa fue la manera como él murió martirizado, por defender su creencia en Jesucristo. Y hoy el Señor nos exhorta a que nosotros rechacemos todo lo que nos influencia de una manera equivocada. A que rechacemos aún a los que buscan que el cristianismo se amolde al mundo. Porque hoy hay mucha gente, aún incluso dentro de la misma iglesia, dentro de la misma congregación, hay mucha gente que quiere que nosotros nos condicionemos a las exigencias que el mundo nos está pidiendo, así vayan en contra de los principios que nosotros tenemos, de lo ético y de lo moral. Y más que nunca tenemos que levantarnos como iglesia. Hemos sido llamados a ser diferentes. Eso es lo que nos enseñan estos pasajes que acabamos de leer ahí en Apocalipsis 2, que hacen referencia al mensaje que le dio Jesucristo a la iglesia en Pérgamo. Y más que nunca tenemos que aceptar ese llamado. El llamado a ser diferentes a lo que el mundo hace y a lo que el mundo promociona. La palabra que encontramos allí, agidos, esa palabra traduce diferente, estar aparte. A eso nos ha llamado el Señor, a ser diferentes, a estar apartados exclusivamente para el Señor. Si usted mira en 2 de Corintios capítulo 6, en el versículo 14 al 17, la palabra del Señor, el apóstol Pablo escribe: no participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo,
No participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo, tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad. Ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. El que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es. Nosotros somos el templo del Dios vivo. Si Dios está en nosotros, no tenemos nada que ver con los ídolos. Dios mismo dijo: viviré con este pueblo y caminaré con ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por eso el Señor también dice: apártense de ellos, no toquen nada impuro y yo los aceptaré. Ahora, aquí hay un contraste. Es de estar lo suficientemente crecidos, maduros, desarrollados en nuestra vida cristiana, para que cuando nosotros nos relacionemos con el mundo, porque tendremos que relacionarnos con el mundo y con este sistema en el que estamos viviendo, no seamos afectados, no seamos influenciados, sino que por el contrario nosotros influenciemos positivamente el mundo y mejoremos el mundo donde Dios nos ha colocado. Que seamos sal y que seamos luz. Y si yo soy sal y luz, pues voy a afectar positivamente el entorno donde Dios me ha colocado. Llámese familia, llámese vecindario, llámese lugar de trabajo, lugar de estudio, etcétera, etcétera. Toda mi comunidad tiene que ser influenciada, tiene que ser afectada positivamente. Ese es nuestro llamado como hijos de Dios. Pero Pablo también dice, cuando 1 Corintios 9:22, el apóstol Pablo dice allí en 1 Corintios 9:22, cuando estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos, porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Sí, con todos trato de encontrar algo que tengamos en común y hago todo lo posible para salvar a algunos. Pero ese hago todo lo posible no es volverme compinche, no es igualarme al mundo, no es condicionarme al mundo, es subir el estándar de mi vida cristiana, y ahí está nuestro gran desafío como cristianos, subir el estándar de nuestra vida cristiana para que cuando la gente que no conoce a Dios nos vea a nosotros, tenga un referente claro de por qué deben buscar a Dios. No puede ser menos, sino que tiene que ser más. Se debe reflejar más la vida de Cristo en nosotros. Mira el que tiene al lado y dígale: qué gran desafío tenemos. Pregúntele, usted le va a apuntar. Este pasaje nos exhorta y nos compromete con cuidarnos, con protegernos de la seducción. Porque en ese ambiente estaban siendo afectados, estaban siendo influenciados los cristianos de esta época. Porque él les dice ahí en el versículo 15: tampoco has rechazado a los que siguen las enseñanzas de los nicolaitas. Está hablando primero de Balaam y está hablando luego de los nicolaitas. La forma como seducen, ¿sí? La manera como seducen a los hijos de Dios para que caigan en sus trampas. Debemos protegernos de la seducción. No podemos ni participar ni patrocinar prácticas o actividades que nos lleven a blasfemar, que nos lleven a fornicar, que nos lleven a idolatrar, en todos los sentidos de esas palabras. Porque con nuestra conducta nosotros podemos blasfemar de Dios. Con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de actuar, podemos blasfemar de Dios.
pero también nosotros podemos fornicar, estar teniendo trato con quien no es nuestro esposo. Nosotros somos la iglesia, la esposa de Jesucristo. Y como iglesia y esposa debemos serle fiel a Jesucristo en todo sentido. Como esta ciudad en Pérgamo estaba tan rodeada de tanto culto a los dioses, muchas de esas prácticas fueron influenciando en los cristianos y las fueron aceptando, y algunos empezaron a practicarlas, y está hablando de gente que estaba dentro de la congregación. El llamado de atención de Jesucristo también vale para nosotros en la actualidad. Debemos protegernos de la seducción, pero también debemos erradicar esas falsas enseñanzas que se van involucrando dentro de la iglesia. Hemos sido llamados a quitar toda enseñanza, como dice allí, de lo que promocionaban los nicolaítas. Esa enseñanza de Balaam, que tiene que ver con conductas inmorales, que tiene que ver con hacer las cosas de manera libertina, fuera de los contextos o de los parámetros éticos y morales que Dios establece. Nosotros estamos llamados a divertirnos. De por sí el cristiano tiene que desarrollar una vida de gozo, pero no podemos salirnos de los límites que esa libertad nos ha dado. ¿Y por qué? Pues porque si usted mira el versículo 16 dice: por eso vuelve a obedecerme, porque si no lo haces, vendré pronto y con el poder de mi palabra te castigaré, a ti, a los nicolaitas y a sus seguidores. Entonces aquí la exhortación de Jesucristo es esa. Él va a tomar acción directa ante el pecado. Si nosotros no actuamos ante nuestra liberalidad y consentimos dentro de nosotros como pueblo de Dios cosas que no lo glorifican, el que va a meter la mano directamente es Jesucristo. Y lo dice que la va a meter con su espada de doble filo, o sea, con contundencia. Aquí habla de esa acción directa de Jesucristo. Aquí está hablando y expresando Jesucristo de que Él repudia, de que Él erradica la carnalidad en la iglesia. Porque aunque nosotros, siendo cristianos, podemos distanciarnos de Dios por no desarrollar una permanente comunión con Él, y nos enfriamos, nos carnalizamos, como lo dice esta expresión en la Biblia. Esa no es nuestra condición como hijos de Dios. En esa lucha espiritual que tenemos entre lo espiritual y lo carnal, lo que debe prevalecer en nuestra vida es lo espiritual. Debe prevalecer lo espiritual. Y el Señor dice que su palabra va a ser contundente contra el pecado. En Hebreos, allí en el capítulo 4, versículo 12, dice: cada palabra que Dios pronuncia tiene poder y tiene vida. La palabra de Dios es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Allí examina nuestros pensamientos y deseos y deja en claro si son buenos o son malos. Entonces el Señor va a escudriñar. Su palabra es la que trae convicción de pecado. Cuando usted se expone a la palabra de Dios, es ella la que le genera convicción. En esto estoy fallando, en esto estoy bien. Cuando usted se expone a la palabra del Señor. Pero esa exposición depende de la disposición suya de tener una comunión constante
con Él. Y en este pasaje nos exhorta a eso. Su palabra nos confronta con la verdad. Cuando usted va a la palabra del Señor, como lo dice allí en Hebreos 4:12, cuando usted va a la palabra del Señor, ella entra en su vida y entra de una manera tan profunda, dice en esta versión, que examina. Es la palabra la que examina. ¿Y qué es lo que examina? Pues aquí lo dice en esta versión, lo que nosotros pensamos y lo que nosotros deseamos. Porque para uno poder actuar necesita desear, necesita pensar. Si a usted le ponen un pollito allí bien rico, bien asado, allí, usted no llega a él a coger la presa y comérsela si primero no lo desea. ¡Wow! ¿Cierto? Y luego actúa. Hay que desearlo, hay que pensarlo. Así es en todas las situaciones. En Efesios capítulo 6, versículo 17, hablando de la armadura de Dios, dice en el versículo 17 que la salvación los proteja como un casco y que los defienda la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Y entonces la referencia aquí en Apocalipsis es que esa espada de la que habla Jesucristo, que va a usar contra la iglesia, es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios nosotros tenemos que aprovechar. Su palabra no solamente trae convicción de pecado, su palabra no solamente nos confronta con la verdad, sino que su palabra nos insta a activar nuestra comunión con Dios. Y cuando nosotros tenemos comunión con Dios y nos sumergimos en el conocimiento de su palabra, pues eso genera convicción de salvación. Eso genera en nosotros seguridad de lo que ella dice y de lo que Dios es y puede hacer. Pero también eso nos direcciona hacia la cruz. Y para terminar, miren lo que dice el versículo 17. Si alguien tiene oídos, que ponga atención. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. Y es un mensaje para nosotros. Jesucristo se lo dio en su momento histórico a la iglesia de Pérgamo, pero también es para usted y para mí. Al que tiene al lado, hágale así suavecito, ahí le están hablando. Y dice allí, a los que triunfen sobre las dificultades y sigan confiando en mí, les daré a comer del maná escondido y les entregaré una piedra blanca. Sobre esa piedra está escrito un nuevo nombre que nadie conoce, solamente lo conocerán los que reciban la piedra. Y eso tiene que ver con las recompensas para los cristianos que perseveran. Habla de las recompensas para los cristianos que permanecen, que perseveran, que crecen, que maduran, que se desarrollan. Ahí habla del maná, el maná escondido en el cielo. Así como el pueblo de Israel durante 40 años disfrutó del maná que caía del cielo, dice allí que para nosotros los cristianos, los que perseveremos, los que alcancemos la victoria en Cristo, tendremos que disfrutar, o mejor, tendremos la dicha de disfrutar del maná que está escondido en el cielo. En Juan capítulo 6, versículo 35, Jesús dice que los que tienen hambre se acerquen, que los que tienen sed se acerquen a Él, porque el que sacia el hambre y la sed es Jesucristo. O sea, nuestro maná escondido es Jesucristo.
Increíble, ¿cierto? El maná escondido para nosotros es Jesucristo. Y solamente nosotros, los que perseveremos, lo vamos a disfrutar. Y dice en la segunda parte, la piedra blanca con un nuevo nombre. Increíble, ¿cierto? Entonces ese maná en el cielo, escondido allá en el cielo, es el alimento espiritual del que nosotros debemos estarnos nutriendo todo el tiempo. ¿De quién debemos nutrirnos? De Jesucristo. Todo el tiempo. No medio desayuna un tinto con una arepa y ya a las 9, 10 de la mañana está que se desmaya. ¿Sí o no? Pero cuando uno se alimenta bien, aguanta, ¿cierto? Persevera, está animado, está constante, resiste. Y ese es el llamado de Dios para nosotros. Tristemente, la inmadurez es por la falta de un buen alimento espiritual. Y miren, la calidad de nuestra comunión produce madurez. Lo que genera madurez, crecimiento, perseverancia, constancia, permanencia en nuestra vida como cristianos en medio de este mundo tan lleno de situaciones difíciles, es la comunión con Dios. Es la comunión con el Señor. Y es un cristiano espiritual el que logra decidir con sabiduría la dirección de Dios. Si uno no está conectado con el Señor, va a ser muy difícil tomar sabias decisiones. Como hablábamos hace algún tiempo, cuando compartí con ustedes el último tema, la dirección de Dios es fundamental. Es la que nos lleva al destino en donde nosotros estamos. Cuando usted se ve en el hoy, cuando usted se ve en el ahora, es porque usted tomó esa dirección. Esa piedrita blanca con ese nuevo nombre es la credencial para entrar y celebrar la victoria. En la cultura griega, a los deportistas que vencían en las Olimpiadas les daban una piedrita blanca. Y entonces, como hicimos anoche estuvimos en una celebración, anoche estuvimos disfrutando del matrimonio del pastor Oscar Benavides y después, por haber estado en esa celebración, ¿cierto?, pasamos a una recepción. En las competencias, quienes lograban la victoria, se les daba una piedrita blanca como credencial para poder entrar y disfrutar de la recepción, de la celebración. El desafío que tenemos como cristianos es perseverar. El desafío que tenemos como cristianos es crecer, es madurar, es avanzar, es no quedarnos estancados. Ese es un gran desafío, para que cuando el Señor venga, o para que cuando el Señor nos recoja y nos lleve a su presencia en breve, entonces Él nos mire y diga: adelante, hija mía, hijo mío, bienvenida, bienvenido, sigue, te estaba esperando. Mira el que está a su lado y diga: ¿cómo la ve usted que tiene gafas? Esa piedrita blanca dice que tiene un nombre nuevo. Invitado VIP. Un nombre nuevo. El nombre con el que el Señor nos va a llamar. Dice ahí que ese nombre solamente lo sabe quien reciba la piedrita. Nadie más. Y entonces cuando uno mira ahí la piedrita y el nombre, ¿no?, y cuando el Señor llame, uno dice: aquí estoy, presente. Estamos llamados a anunciar, pero también llamados a denunciar. Esa es la labor profética de la iglesia. La iglesia tiene que anunciar el mensaje del Evangelio, pero en su labor profética la iglesia tiene que denunciar todo aquello que vaya en contra a los principios que Dios tiene establecidos en su palabra. Y si no lo hacemos, el Señor dice: voy a venir con la espada delgada de doble filo. Porque si hay ejemplos de cristianos que tuvieron que lidiar con la muerte y el sacrificio
por defender la verdad. Permítenos crecer, permítenos multiplicarnos, Señor. Permítenos soñar con la multiplicación de tu obra en tantos lugares y ambientes donde podemos ir y llevar el mensaje. Que cada día nuestra vida sea una vida que refleje tu amor, tu gracia, tu bondad. Que no nos cansemos de orar, que no nos cansemos de ir, que no nos cansemos de apoyar para que el desarrollo de tu obra se extienda en esta región. Oramos por las misiones que estamos realizando, por ese trabajo hermoso que se está haciendo allí en Recuerdo Sur, por ese equipo que se está consolidando allí bajo el liderazgo de Oscar, de Nubia. Oramos, maravilloso Dios, por el trabajo que está haciendo Paulita Cabezas allá en Quindío, Señor, por ese liderazgo que se está levantando allí. Oramos por la vida de Bernabé y Sara, por ese liderazgo que ellos están consolidando allá en el Guadual, por la construcción de la sede que ellos están desarrollando, Señor. Oramos, Dios maravilloso, por el trabajo que se está proyectando en el municipio de Bolívar, Dios. Respalda a tus hijos. Danos los recursos, Señor, para poder seguir apoyando, seguir ayudando a todos estos ministerios, Señor. Oramos por el trabajo que se está haciendo en Valle del Ortigal, Señor. Toma todo ese equipo, toma esos niños, esas mujeres, esos jóvenes que han sido ganados y permítenos, Señor, seguir avanzando, Dios de amor y de gracia. Oramos por el trabajo que se está haciendo en La Paz, en el Hugo, Señor. Respalda a Fabián y su equipo, respalda a Oscar y su equipo, Dios de amor y de gracia. Oramos por ese trabajo hermoso, Señor, que estamos haciendo en este departamento a través del programa de Operación Niño de la Navidad. Permite que en esta temporada muchos niños y jóvenes y muchas familias puedan llegar a las diferentes congregaciones de todo este departamento a tus pies, Señor. Sigue obrando, sigue moviéndote, Dios de amor y de gracia. Sigue manifestándote con tu amor y bondad y sigue usando nuestras vidas. Tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. Llévanos con bien de regreso a nuestros hogares. En el nombre de Jesús. Amén.